En este video hablaremos sobre un tema de importancia médica mundial como lo es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. En las últimas décadas se han evidenciado un creciente aumento en la prevalencia de enfermedades metabólicas, enfermedades como la obesidad, la diabetes y la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Todo un actual problema en la salud pública a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, la prevalencia de obesidad en la población, el consumo de dietas altas de carbohidratos y los bajos niveles de actividad física son los causantes de la epidemia de dichas enfermedades en la región. Pero, ¿qué es la EHGNA? Bueno, pues el hígado graso no alcohólico es el término empleado para describir una entidad nosológica estereotipada, caracterizada por un conjunto amplio de manifestaciones clínicas interrelacionadas que inician con la esteatosis hepática, definida como el acúmulo de triglicéridos a nivel citoplasmático, y estos exceden el percentil 95 de hígados magros sanos, o por la presencia de gotas citoplasmáticas de triglicéridos en más del 5% en los hepatocitos. La esteatosis puede progresar a un estado de inflamación y daño celular con balonización de los hepatocitos y desarrollo de fibrosis. A este tipo de lesión se conoce como esteatopatitis, la cual puede progresar hacia cirrosis. Como se mencionó, la enfermedad de hígado graso no alcohólico es una de las hepatopatías más comunes en países industrializados. La presencia de diabetes tipo 2, obesidad, hiperlipidemia y enfermedad cardiovascular son los factores de riesgo de mayor importancia y los más citados durante el establecimiento y desarrollo de la enfermedad de hígado graso. Dependiendo del criterio diagnóstico utilizado, la prevalencia de esta enfermedad puede fluctuar desde 1.8 hasta el 46% en la población general. Un estudio reciente en población disímbolas estableció una prevalencia promedio del 16%, en tanto que en grupos de alto riesgo llega a ser hasta de un 86% en pacientes diabéticos o con obesidad. La fisiopatología de la enfermedad de hígado graso no alcohólico no ha sido determinada por completo, tomando en consideración los múltiples factores que intervienen en su desarrollo. Existen cambios muy bien definidos que desencadenan el daño citopático, tales como la acumulación de lípidos dentro de los hepatocitos, principalmente en forma de triglicéridos. Con base en los estudios epidemiológicos se ha observado que los principales factores de riesgo para desarrollar EHGNA guardan relación estrecha con el síndrome de resistencia a la insulina, por lo que la respuesta del hígado al síndrome de resistencia a la insulina ha sido determinante en el entendimiento de esta patología. La infiltración de grasa del hígado surge como respuesta a una gran variedad de estímulos nocivos, que incluyen hipoxia, toxinas, inflamación sistémica, neoplasias malignas, ayuno, deficiencias nutricionales y diversas alteraciones metabólicas. Se mencionó anteriormente que la resistencia a la insulina es una de las principales causas de la enfermedad, y la pregunta es ¿por qué o cuál es su función de esta en el hígado? Bueno, pues la insulina estimula la glicólisis mediante su acción positiva sobre la fosfofructoquinasa, que fosforila a la fructosa 6-fosfato. Por otro lado, la insulina inhibe la gluconeogénesis, favoreciendo así la utilización máxima de la glucosa en las células adiposas y del músculo estriado como sustrato de energía, ingresando como piruvato y acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Por otro lado, la insulina al estimular a la enzima lipoproteína lipasa localizada en la membrana del adipocito favorece la hidrólisis de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, y al mismo tiempo promueve la incorporación de estos ácidos grasos por parte de la célula. Una vez dentro de la célula, la insulina estimula la reesterificación de los ácidos grasos, como el glicerol, para formar triglicéridos.
En el hepatocito, la insulina también estimula la reesterificación de los ácidos grasos, al mismo tiempo que inhibe rutas alternas de metabolismo de ácidos grasos, tales como la oxidación mitocondrial y la peroxidación lipídica. Al existir entonces resistencia a la insulina, hay por un lado una mayor cantidad de ácidos grasos libres circulantes. La hiperinsulinemia resultante del proceso va a estimular la glicólisis, aumentando la acetilcoenzima A y contribuyendo aún más a la cantidad de ácidos grasos disponibles, existiendo entonces una mayor concentración de ácidos grasos intracelulares. Inevitablemente se estimula la síntesis de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Existe además una disminución de la síntesis de apoproteína B100, que facilita la exportación de los triglicéridos con lipoproteínas de muy baja densidad. Como resultado de todo este proceso se genera un acúmulo de vacuolas, produciéndose la esteatosis macrovesicular. El mecanismo de enfermedad de la EHGNA es complejo y no ha sido determinado por completo. Para explicarlo se ha propuesto la teoría de los dos hits. El primero de ellos es la acumulación de lípidos de los hepatocitos seguido por un segundo hit, este consistente en la inducción de inflamación, lesión hepatocelular y fibrosis mediado por especies reactivas de oxígeno, a lo que conocemos como ERO, que como se ha visto tienen un importante papel en los mecanismos de acumulación de grasas de la enfermedad, aunque en este último se habla también de la peroxidación de lípidos, activación del citocromo mitocondrial P450, entre otras múltiples posibles causas. El primer hit ha sido un tema de discusión. Existen múltiples modelos de causas que podrían explicar el acúmulo de grasas en el hígado, que van desde modelos hormonales, de estrés oxidativo, mitocondriales hasta modelos adipocéntricos. Pero al momento de explicar la acumulación de grasas, todos caen en 4 mecanismos generales. La primera es aumentando el ingreso de grasas, la segunda es disminuyendo su salida, la tercera es aumentando su síntesis y la cuarta es disminuyendo su utilización por beta-oxidación. En el primer mecanismo, un aumento en la llegada de grasas podría ocasionar una depresión de los adipocitos, lo que serían incapaces de captar metabolitos energéticos circulantes. La insulina resulta ser un importante factor que se encarga de remover los triglicéridos de las lipoproteínas, siendo además un importante factor en el metabolismo graso del hepatocito. Posiblemente estos adipocitos deplorados ocasionan una resistencia a la insulina para protegerlos de un sobrecargo y evitar el daño tisular y celular. Los adipocitos podrían rebalsar grasa al tejido circundante como músculos e hígado. Cuando la capacidad de reserva lipídica del hígado posterior al rebalse de los adipocitos se encuentra sobreexcedida, este libera ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo, acumulándose en órganos y en las paredes de los vasos. Los macrófagos, para tratar de taponear a los lípidos presentes, los fagocitan y metabolizan, transformándose en células espumosas y liberando como desecho del metabolismo de los lípidos fagocitados y liberando EROS. En el segundo caso, los lípidos deben ser transportados por lipoproteínas del tejido adiposo al hígado. Una vez dentro del hepatocito, estos requieren una serie de proteínas de transporte intracelular como la FAT, proteína transportadora de ácidos grasos, o la FAT-CD36, las caveolinias 1, entre otras. Por lo tanto, la acumulación lipídica de los hepatocitos requiere una gran interacción entre múltiples proteínas, lo que sugeriría que una deficiencia o sobreexpresión en alguna de estas proteínas podría llegar a generar alteraciones en el metabolismo lipídico de los hepatocitos. En el tercer caso, respecto a una disminución de la salida de lípidos, cuando aumenta el ingreso y síntesis de lípidos en el hígado, este a su vez se encarga de aumentar la salida o excreción de estos. El transporte de lípidos depende de la salida de este a través de lipoproteínas, como las lipoproteínas de baja densidad, cuya síntesis es regulada a través de los genes de proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles.
En el cuarto caso, la síntesis en novo de ácidos grasos depende de las enzimas acetilcoenzima carboxilasa y de la ácido graso sintasa. De hecho, la inhibición de la acetilcoenzima carboxilasa podría ser de gran utilidad como terapia para combatir esteatosis hepática. El último caso ocurriría cuando la beta-oxidación se encuentre disminuida y por lo tanto la utilización de los lípidos. La beta-oxidación es un proceso compartimentalizado en las células eucariotas en tres organelos: la mitocondria, el peroxisoma y el retículo endoplasmático. Algunos de los procesos enzimáticos claves en estos tres lugares están regulados por el receptor alfa activado por el proliferador de peroxisomas. También se puede asociar esteatosis hepática con un daño mitocondrial donde el transporte de ácidos grasos se encuentre disminuido. Diagnóstico. Esteatosis hepática es un cuadro clínico por lo general asintomático, detectable en el examen físico si es que existe algún tipo de hepatomegalia. Usualmente se puede evaluar al observar un aumento de las aminotransferasas una vez descartada una enfermedad hepática crónica. El radio de valores del aspartato aminotransferasas y la alanina aminotransferasas es menor en presencia de estatosis, pero su valor predictivo es pobre en pacientes con una estatosis severa y fibrosis parenquimal. Los niveles séricos de la fosfatasas alcalina y la gamma-glutamiltransferasas están por lo general sobre los niveles normales, estando también elevados los niveles lípidos séricos y las concentraciones de glucosa en cerca del 75% de los pacientes. Otras posibles anormalidades de laboratorio son la hipoalbuminemia, un tiempo prolongado de protrombina e hiperbilirubinemia, pero estos son hallazgos extraños en pacientes con una enfermedad avanzada. Otros buenos mecanismos para poder evaluarlo son el radio de cintura y el índice de masa corporal, que han demostrado ser buenos indicadores para esteatosis hepática. El manejo inicial de los pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólica debe incluir un programa de intervención sobre el estilo de vida orientado a la reducción de peso y al incremento de la actividad física, además del tratamiento de los distintos componentes del síndrome metabólico. Se requiere al menos una disminución del 10% del peso corporal para conseguir modificaciones en las variables bioquímicas e histológicas. Se recomienda que el objetivo inicial sea el control del peso en un periodo de 6 meses. En aquellos pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico sin obesidad, se debe hacer mayor énfasis en el cambio de los componentes de la dieta y no en la disminución de la ingesta calórica, además de favorecer la actividad física. Los tratamientos farmacológicos de la enfermedad de hígado graso no alcohólico se dirigen a la reducción de peso, sensibilización de la insulina, antioxidantes y recientemente a la modulación de receptores nucleares y de la microbiota intestinal. Hasta el momento se recomienda el uso de vitamina E o pioglitazona. Sin embargo, en ausencia de información a largo plazo, en la práctica clínica deben utilizarse con cautela. El tratamiento quirúrgico para la reducción de peso no se considera un tratamiento para la enfermedad de hígado graso no alcohólico, aunque hay evidencia de que los pacientes con esta enfermedad que se someten a cirugía bariátrica presentan mejoría de los parámetros histológicos. Aún existe un enorme desafío en el desarrollo de terapias para tratar la enfermedad de hígado graso no alcohólica, especialmente enfocados en prevenir la progresión de la esteatosis hepática a la enfermedad, donde ya se convierte en una enfermedad crónica que puede causar la muerte. Estudios actuales han mostrado la efectividad de los beta-glucanos en la reducción de los niveles de colesterol, triglicéridos y grasa hepática, convirtiéndose en una oportunidad innovadora en el camino de encontrar un tratamiento eficaz. Estos son homopolisacáridos lineales de glucosa, presentes en diferentes fuentes como cereales, hongos y levaduras, considerados fibra dietética, debido a que no son digeribles en el intestino delgado humano, por lo que se les atribuyen propiedades promotoras de la salud
y potencial para disminuir los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, cuya efectividad, independientemente de su origen, presenta mejores resultados que otras fuentes de fibra dietética y ha sido demostrada por diversos autores. Los beta-glucanos poseen cualidades bioactivas. Se le atribuyen beneficios al sistema inmunológico, propiedades antioxidantes, activadores del sistema inmunológico, propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas. El mecanismo de acción más aceptable de los beta-glucanos en la reducción del colesterol y triglicéridos se le atribuye la formación de geles viscosos en el tracto gastrointestinal, lo cual disminuye la reabsorción y aumenta la excreción de ácidos biliares y la absorción de colesterol para su síntesis. La viscosidad también está relacionada con efectos de reducción de la glucosa plasmática, mejoras en la respuesta a la insulina y disminución del colesterol sanguíneo. Actualmente se ha demostrado que la capacidad de reducción de lípidos y colesterol en sangre aumenta conforme se eleva la capacidad de fermentación y viscosidad que presentan los beta-glucanos. En muchos estudios se ha observado que su viscosidad se correlaciona con su peso molecular, tendiendo a aumentar conforme este aumenta. Los beta-glucanos con 530.000 a 5.686.600 gramos sobre mol son considerados de alto peso molecular. La efectividad en la reducción de las concentraciones de colesterol también se asocia con la capacidad que poseen para unir ácidos biliares. Sin embargo, el mecanismo específico por el cual los beta-glucanos ejercen sus propiedades reductoras de lípidos aún no se comprende sin reportar efectos secundarios negativos significativos. Y como conclusión general podemos decir que la enfermedad de hígado graso no alcohólico es un problema actual de salud pública que afecta aproximadamente el 25 al 30% de la población mundial, la cual se desarrolla por múltiples razones y nadie está exento a padecerla. No suele presentar síntomas y no se dispone de tratamiento aprobado para tratarla. Aunque los cambios en los estilos de vida se visualizan como la mejor vía para combatirla, faltan muchos estudios para determinar un tratamiento eficaz, que debe estar enfocado en prevenir la progresión de la esteatosis hepática a la enfermedad crónica que puede causar la muerte. En este sentido, los beta-glucanos se han estudiado como una alternativa para el tratamiento de esta enfermedad, al reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y grasa hepática. La revisión realizada resalta el potencial de los beta-glucanos de hongos, levaduras y cereales en la reducción de los lípidos, así como la reducción del daño causante por esteatosis hepática no alcohólica. Los estudios con beta-glucanos de hongos, aunque escasos, han presentado mejores resultados en el tratamiento de enfermedad de hígado graso no alcohólico con la administración de dosis humanas de 3.56 miligramos sobre kilogramos, logrando además disminuir la inflamación y progresión de la enfermedad. Y pues esto ha sido todo por el video y muchas gracias.